Y acá ya entramos a hablar de lo que nos interesa en función del práctico. En realidad, si vemos todos estos dos grandes distintos enfoques, uno basado en la articulación y otro basado en la producción cuantitativa de viviendas, a la larga lo que vamos a llegar es que una vivienda adecuada significa algo mucho más que tener simplemente un techo bajo el cual guarecerse. Pero una vivienda implica también disponer de un lugar privado, de tener espacio suficiente, de poder realizar, de que sea accesible en términos físicos, de tener seguridad de tenencia, ser propietario, saber que no me pueden echar, a lo mejor alquilar, pero que haya legalidad, digamos, que mi lugar de residencia sea legal, esté reconocido legalmente. Eso es fundamental, que haya estabilidad, que haya durabilidad estructural de el edificio que me sirve de residencia, que tenga buena iluminación, que pueda tener calefacción y ventilación suficientes. Significa, en el fondo, disponer de una infraestructura básica que me pueda dotar de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados de calidad del medio ambiente, de espacios verdes, espacios públicos relacionados con la salud, un emplazamiento adecuado de mi vivienda, o sea, del barrio en donde vivo, que tenga una buena accesibilidad a otras partes de la ciudad y a servicios básicos, que servicios básicos lleguen a mi barrio, pero que yo también pueda ir desde mi barrio, desplazarme sin problemas a otros sectores urbanos que ofrecen servicios que a lo mejor mi barrio no sirve. Es un tema mucho más complejo. En el fondo, acá hay dos términos que son fundamentales, el término de vivienda y el término de hábitat. Cuando hablamos de vivienda, estamos hablando de una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas. Cuando hablamos de hábitat, que es donde nosotros nos centramos, para mirar esta problemática de la vivienda en un contexto mayor, cuando hablamos de hábitat, hablamos del ambiente que ocupa una población biológica, en nuestro caso, nosotros, los humanos. Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que esa especie biológica, esa población, pueda residir y pueda reproducirse y pueda perpetuar su existencia en el tiempo. Un entorno que reúne esas características va a ser un entorno que va a dar respuesta al problema de la vivienda, pero va a dar respuesta también a muchas otras cuestiones que tienen que ver con el espacio público, repito, con los servicios, con la calidad ambiental, con la calidad legal de ese espacio. Es una visión más compleja y más integral. Lo que importa es la articulación. Y acá hay una serie de indicadores sobre los cuales ya hemos hablado y que ya hemos ido viendo en otros teóricos. Esto es parte de una bibliografía que ahora vamos a subir a Moodle para que a ustedes les sirva como referencia. Repito, los indicadores, siempre digo, no hay que tomarlos como números mágicos que hay que obedecer seriamente, pero sí sirven para tener una idea que nos permite evaluar una realidad urbana. Por ejemplo, hay un indicador que cada vez se usa más, y son indicadores de sostenibilidad urbana, que es el tema de la densidad de viviendas que tiene que haber en una ciudad. Se supone que cuanto menor densidad poblacional tiene un entorno urbano, más costosos son los servicios, las infraestructuras. Cuanto más gente tenga viviendo en una hectárea, en una manzana, a lo mejor con un caño de agua, con un caño que lleve electricidad, yo puedo proveer a una manzana, a muchas familias que viven en una manzana. Ahora, si por cada manzana de la ciudad van a vivir 4 familias, bueno, la extensión de cañerías de gas, de agua, de cloacas que voy a tener que hacer va a ser inmensa. Es una ciudad insostenible en términos económicos, pero también es insostenible en términos ambientales, como vimos en la clase pasada, porque implica un consumo de suelo muy irracional, un consumo de suelo muy voraz, una ciudad de muy baja densidad. Por otro lado, cuanto mayor sea la densidad poblacional, también más posibilidades tengo de que el espacio público sea vital, porque va a haber más gente circulando por la calle. Entonces lo que se busca son densidades que tengan cierta importancia, pero que no sobrepasen de determinado número, porque ahí se empieza a tener problemas de congestión en la calle, las infraestructuras a lo mejor no dan abasto, etc. Un número que se considera ideal, en la actualidad a nivel global, en torno al cual hay consenso, es el de 100 viviendas por hectárea, más o menos.
Es decir, un mínimo de 80 viviendas por hectárea y un valor ideal de 100 viviendas por hectárea. Podríamos decir que un valor razonable de densidad de viviendas por hectárea de suelo urbano va a oscilar entre 80 y 120 viviendas por hectárea. Eso va a ser un valor razonable, que se puede alcanzar en promedio. Yo puedo tener manzanas donde tengo más habitantes, más viviendas por hectárea, mejor dicho, y manzanas donde tengo menos, pero que en promedio voy llegando a una densidad de esas características. Hay algunos autores que no están de acuerdo con medir la densidad en términos de cantidad de viviendas por hectárea, porque dicen que al fin y al cabo, si hay algo que se modifica con mucha velocidad en las ciudades son los usos de los tejidos, donde alguien construye una vivienda, vende la casa, la estructura permanece, pero se pone un negocio, o sea, las actividades van cambiando constantemente, entonces hay algunos investigadores que dicen que no, que la mejor forma de medir la densidad es por metros cuadrados construidos. Estos investigadores privados, por ejemplo, proponen un indicador que se llama FAR, que lo que mide es la cantidad de metros cuadrados construidos dividido la cantidad de suelo disponible para la construcción. Básicamente sería lo que en la normativa municipal se llama FOT, factor de ocupación total del suelo. La cantidad de metros cuadrados que se construyen dividido la superficie de la parcela. Bueno, nosotros podríamos aplicar esto a la ciudad, es decir, la cantidad de metros cuadrados que hay construidos en un sector de la ciudad dividido por la superficie de ese sector, en planta. Esta gente obviamente no tiene en cuenta el tema de los usos. Es otra forma de medir la densidad. Mucho más difícil de aplicar para ustedes, obviamente porque ustedes no tienen los datos, lamentablemente por las condiciones en las que estamos trabajando, no tienen los datos de las superficies construidas, pero sí tienen los datos, pueden tener los datos de los usos. Entonces, saber cuántas viviendas hay en una manzana, aproximadamente. Y hay otro dato acá, que es medir la relación que hay en planta, entre espacio ocupado por construcciones y espacios vacíos, que es lo que en las oficinas municipales se llama FOS, factor de ocupación del suelo. Entonces, se mide la huella de lo edificado y se la compara con el espacio que queda vacío. Y llegan algunos números ideales. Dicen que en lo que se refiere a la ocupación del suelo, lo ideal es tener una relación que no supere 0.5. O sea que de todo el suelo urbano disponible, construido por tejido residencial, no debería estar más de la mitad. Debería tener por lo menos la mitad del suelo desocupado, o sea, ocupado con jardines privados o con espacios públicos, con calles, con parques, con plazas. Y en términos de edificabilidad, dicen que lo ideal es tener una edificabilidad de 3. Esto quiere decir que si yo dispongo en un barrio que tiene, pongamos, 10 hectáreas de superficie, serían 10 manzanas, un pequeño barrio, lo ideal de superficie construida van a ser 3 veces 3 hectáreas, o sea, 9 hectáreas. Claro, no construidas totalmente, sino construidas en distintos edificios de distintas alturas que me dejen espacio, por lo menos la mitad del espacio en planta libre. Pero bueno, son relaciones numéricas. Ustedes no van a trabajar principalmente con esto, pero es bueno que lo tengan en cuenta. Hay distintas formas de medir la densidad. Pero no se trata, como veíamos en otras clases, solamente de medir la densidad, sino cuáles son las tipologías residenciales a las que estamos echando mano para alcanzar la densidad que queremos. Acá estos 3 gráficos que ya he mostrado en otras clases muestran la misma densidad, son 75 viviendas por hectárea, casi 80 viviendas por hectárea, como un número razonable. Pero la forma en la que está resuelto es totalmente distinta y los resultados, la forma de la articulación entre el espacio público, el espacio privado, la movilidad, cómo se resuelve la movilidad, es totalmente distinto. Cuando ustedes analicen estas articulaciones del hábitat, es importante analizar también esto, no solamente la densidad en términos numéricos, sino cómo está conformado ese tejido, cuál es la característica que tiene ese tejido. Ya sea casa con viviendas de planta baja y 2 pisos, o con una sola torre, o con 2 o 3 torres de mayor altura, o son todas viviendas individuales, o son pequeños edificios de vivienda colectiva, que no
sobrepasan la planta baja y los 4 o 3 pisos, etc. ¿Y cómo está construido ese tejido? Es resultado de una operación unitaria, como el Fonavi San Jerónimo, al sur de Santa Fe, el Fonavi del Centenario, o es el resultado, es un barrio que es el resultado de múltiples operaciones, lote a lote, parcela a parcela, que se van construyendo lentamente en el tiempo, como es casi toda la ciudad. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Esas densidades, si vamos a analizar las densidades, son alcanzadas como el fruto de un proyecto que se pensó de manera unitaria, en una oficina, en un estudio de arquitectura, y se construyó, o es el resultado de un proceso inconcluso, que es el proceso de urbanización, que constantemente va modificando el espacio, y se fue alcanzando de manera paulatina. O sea, lo lógico, si analizamos densidades residenciales, por ejemplo, sería, si tuviésemos toda este área para analizar, si ustedes tuvieran que analizar este área, sería que hagan primero una división, y analizar la densidad del Fonavi, y por otro lado, la densidad del barrio acá Centenario tradicional. Y después a lo mejor sacan un promedio. Pero no podemos englobar todo como lo mismo, porque son dos formas distintas de articular el espacio privado con el público, ¿no? El espacio cerrado con el espacio abierto. Otra cuestión a tener en cuenta, ¿en qué contexto urbano nos encontramos cuando analizamos el área? Estamos analizando, vivimos, por ejemplo, si analizamos nuestra área de residencia, nuestro barrio, ¿vivimos en el medio del campo? ¿Estamos viviendo en un área periférica, donde hay más vacíos que llenos, ocupados, o estamos viviendo en un área central de la ciudad, donde lo que predominan son los espacios construidos, los metros cuadrados construidos? O vivimos en un barrio cerrado, en una urbanización cerrada, o vivimos en un asentamiento. ¿Cuáles son las características de nuestro entorno? Además de la densidad. Hay otros indicadores sobre los cuales también ya hemos anticipado cuestiones en otras clases, pero que son importantes tener en cuenta y que tratan de medir justamente la calidad del hábitat como algo complejo. Por ejemplo, la mezcla de usos, la proximidad, actividades de proximidad a la vivienda. Y acá se clasifica, por ejemplo, en este indicador, clasifican los distintos tipos de actividades comerciales de cercanías. Compra de pan, de pescado, de productos cárnicos, fruta o verdura, productos variados en supermercado, productos variados en pequeños comercios, o productos farmacéuticos y prensa. O sea, ir a comprar el diario, que es algo que ya casi no se hace, pero bueno, todavía lo consideran. O sea, clasifican los distintos tipos de actividades comerciales de cercanía en 8, y llegan a un indicador que dice, por lo menos el 75% de la población debería tener un acceso rápido a 6 de estos tipos de actividad. Y lo deseable es que no el 75%, sino el 100% de los habitantes de un barrio tengan un acceso directo a 6, por lo menos a 6 tipos de estas actividades. Que no tengan que caminar, desplazarse mucho desde su casa a este tipo para llegar a un negocio de estas características. Hay otros indicadores que hacen lo mismo, sobre los cuales hemos hablado, pero lo que miden es la distancia que yo tengo que recorrer desde mi vivienda hasta un equipamiento, no un comercio de uso cotidiano. Pero la lógica es la misma. Se supone que yo no debería caminar, por ejemplo, más de 300 metros para acceder a un centro cívico, para acceder a una biblioteca, a un centro cultural, para acceder a un centro deportivo. No debería caminar más de 300 metros para acceder a una escuela primaria, pero puedo caminar 600 metros para acceder a una escuela secundaria. Bueno, ¿cuál es la distancia máxima tolerable que yo puedo recorrer para acceder a un equipamiento? ¿Cuál es la distancia máxima tolerable que yo debo recorrer desde mi casa para acceder a un comercio de uso cotidiano? Todo eso hacia el hábitat. Acá también va clasificando los distintos tipos de equipamientos en equipamientos de bienestar social, de salud, equipamientos educativos, equipamientos deportivos y equipamientos culturales. Y el indicador me dice que lo mínimo es que el 75% de la población tenga un nivel de proximidad simultáneo a por lo menos 5 tipologías de equipamientos, que son la totalidad, pues son 5 tipologías las que define. Y el valor ideal es que el 100% de la población, estén distribuidas como estén distribuidas, tengan acceso directo
a estas 5 tipologías de equipamientos. Lo mismo ocurre, y ya lo hemos visto, con los espacios verdes. ¿Cuál es la distancia máxima que yo debo recorrer, que es tolerable, para acceder a un determinado tipo de espacios verdes? ¿Cómo se clasifican los distintos tipos de espacios verdes? Por superficie. Espacios verdes superiores a 1000 metros cuadrados, espacios verdes superiores a 5000 metros cuadrados, que es la mitad de una manzana, 5000 metros cuadrados, una manzana tiene 10.000 metros cuadrados, una hectárea. Espacios verdes superiores a una manzana, a una hectárea, ya generalmente estamos hablando de parques, o grandes parques, espacios verdes superiores a 10 hectáreas. Bueno, las distancias admitibles van variando, pero lo que se dice es que por lo menos la mayoría de la población, toda la población debería tener acceso simultáneo a por lo menos 3 de estas tipologías de espacios verdes. Algunas accederé caminando, a los espacios verdes más chicos, y a los espacios verdes más grandes a lo mejor me tengo que tomar un colectivo, pero debería tener una línea de colectivos que pase cerca de mi casa y me lleve a un parque, me deje cerca del parque. Hay indicadores que combinan todo esto. Por ejemplo, este es un indicador con el que yo puedo combinar todo lo anterior, y me simplifica la vida. Y me dice, lo ideal es que yo no tenga en un radio que puede variar entre 200 metros y 300 y 600 metros, todas las actividades que hacen a la calidad de vida, al hábitat, a la calidad del hábitat. El acceso a equipamientos básicos, el acceso a actividades comerciales de proximidad, el acceso a redes de movilidad, redes y bicicletas o paradas de colectivos, y el acceso a espacios verdes. Este indicador engloba todo esto. Y estas son formas donde uno puede empezar a graficar este tipo de cuestiones. Estos son ejercicios de alumnos sobre un sector de una ciudad. Por ejemplo, cada gráfico arriba lo que me muestra es el radio de incidencia de distintos servicios básicos urbanos, centros de atención primaria, guarderías y jardines, centros de educación primaria, centros de educación secundaria, instalaciones deportivas, grandes centros deportivos, equipamientos culturales, y estos son equipamientos administrativos de la administración pública. Cada uno de estos equipamientos, de acuerdo a los indicadores, tiene un radio de incidencia. El radio de incidencia es como está determinado. Bueno, el radio es la distancia máxima tolerable que yo puedo recorrer caminando desde mi casa a algunos de estos equipamientos. Ese es el radio de incidencia. Y lo que hace este equipo, fijar el radio de incidencia de cada uno, y después, manzana por manzana, como saben más o menos cuántas viviendas hay en cada manzana aproximadamente, y eso les permite inferir cuánta población hay en cada manzana, por supuesto que puede variar, pero yo puedo hacer una estimación, y decir, bueno, si hay tantas unidades residenciales, voy a establecer un promedio. 3 habitantes por vivienda. En alguna habrá uno solo, y en otra habrá 4 o 5. Pero bueno, establezco un promedio, entonces en distintos colores van marcando cuáles son las manzanas en donde los habitantes tienen un acceso simultáneo a 7 servicios básicos, cuáles son las manzanas en donde los habitantes tienen un acceso simultáneo a 6 servicios básicos, y hacen una evaluación del hábitat en este sentido, en lo que se refiere a la accesibilidad desde la vivienda hasta algunos de estos servicios básicos. Lo mismo podría hacer con los comercios, y lo mismo se puede hacer con las paradas de autobús. Se supone que yo no debería caminar más de 300 o 400 metros desde mi casa para poder tomarme el colectivo que necesito. O no debería desplazarme más de 300 metros para acceder a una ciclovía y poder desplazarme en bicicletas por toda la ciudad. Bueno, lo que hace este equipo, el mismo equipo anterior, otro trabajo es medir el radio de incidencia, tomando ese radio de 300 metros, de las distintas paradas de colectivos que hay en el barrio, pero claro, con esto no alcanza, porque a mí lo que me dice es que está bien, viva donde viva, no voy a estar muy lejos de una parada de colectivos. Este espacio en blanco que vemos en el medio es un parque, pero después lo que empiezan a medir es ¿a dónde me llevan los distintos colectivos que pasan por mi área de análisis? Entonces, bueno, ¿a dónde me interesaría que me lleven para medir la calidad? Si la calidad del hábitat depende de la accesibilidad en gran medida que tengo desde mi vivienda, un equipamiento, cuando un equipamiento no está cerca, tengo que alejarme y digo, bueno, me interesa saber si los habitantes de ese barrio tienen un acceso mediante transporte público claro a la municipalidad,
al edificio de correo, a los edificios de tránsito, a los tribunales, a determinados centros de distrito. Entonces empiezo a medir la accesibilidad mediante transporte público desde mi área de análisis hacia distintos equipamientos que son importantes a nivel urbano. Lo mismo hago con equipamientos culturales, lo mismo hacen con equipamientos educativos, lo mismo hacen la accesibilidad mediante transporte público, equipamientos sanitarios, de salud, la accesibilidad desde el área a equipamientos referidos a la movilidad, en este caso la terminal de colectivos y el aeropuerto de la ciudad. O sea, los que viven ahí pueden tomarse un colectivo y llegar rápidamente al aeropuerto o a la terminal de ómnibus, o no. Eso también es la calidad del hábitat, no solamente lo que ocurre dentro de mi área de análisis, sino el nivel de conectividad que yo tengo con el resto de la ciudad, con todo aquello que hace la calidad urbana. Y finalmente, también la accesibilidad que tengo desde mi área de estudio a las centralidades urbanas. Si no hay ninguna centralidad en mi área urbana, bueno, a las áreas comerciales, a las principales áreas comerciales, entendidas casi como áreas insustituibles, como si fueran equipamientos. Bueno, tengo colectivos que me llevan hacia estas áreas centrales. La accesibilidad a grandes parques que están lejos de mi área. Tengo colectivos que me llevan a esos grandes parques. Y finalmente, una integración de toda esta cuestión. Con códigos de barras van marcando el distinto nivel de integración que tiene el área con respecto a distintos sectores de la ciudad. Bueno, estos son trabajos bien hechos, pero me parecía interesante mostrárselos a ustedes para que también se hagan una idea de cómo se puede trabajar, de que tengan una idea del producto. Bueno, esta idea de la cercanía desde la vivienda a los servicios, esto también lo hemos hablado, mostrado, en la que se basa este concepto de los barrios de 20 minutos. ¿No? Toman otro indicador, pero dicen, bueno, yo desde mi barrio no debería caminar desde mi casa más de 20 minutos para acceder a cualquier servicio urbano básico, porque eso hace a un hábitat saludable. Y esa es la lógica con la que se organizó el plan de Portland en Estados Unidos. Pueden entrar en internet, ir a buscar las características del plan de Portland. Lo que mide este plano es la calidad urbana tomada del hábitat, tomada en función de la accesibilidad, de la cercanía que tengo, desde la vivienda a cualquier servicio básico o a cualquier comercio de uso cotidiano. Las áreas que están pintadas más claras, en amarillo, son las que están mejor en ese sentido, y las áreas más oscuras son las que están peor. El objetivo del plan, obviamente, es llevar todo amarillo en la medida de lo posible. Y de lo que estamos hablando, en el fondo, también es de esto, de la mezcla de uso. Cuando hablamos de la relación de hábitat y la relación de la vivienda con el espacio urbano, es cómo está articulado. Acá vemos un caso muy interesante y que es defendido por la mayoría de los urbanistas. Cuando en las plantas bajas ocurren actividades que son comerciales, y tengo tejidos diversos, tejidos complejos, no tejidos monofuncionales, que enriquecen la vida de la calle, pero también hacen mejor la calidad de vida dentro del espacio privado. Y aquí empezamos a hablar de otros indicadores que también ya hemos hablado, ¿no? Este es un indicador muy interesante porque mide esto que vemos acá. Es lo que llaman interacción. Lo primero que se mide con ese indicador, y después voy a volver, se tiene en cuenta qué protagonismo tiene el peatón en la calle. ¿Cómo lo miden? Bueno, ellos dicen, si yo hago una sección por la calle, por cualquier tramo de la calle, tengo que ver qué porcentaje del ancho de la calle está destinado al peatón o al ciclista, y qué porcentaje de ese ancho está destinado al automovilista. Y lo ideal, dicen, es que el 75% del ancho de la calle esté destinado al tránsito peatonal y ciclista, y solamente el 25% al tránsito vehicular. ¿Por qué? Porque cuando en una calle predominan el tránsito peatonal o los ciclistas, logro mucha mayor riqueza de contactos, como muestra el gráfico de la derecha. La calzada no funciona, no opera aquí como una barrera que me dificulta cruzar la calle. Y después lo otro que tiene en cuenta este indicador, además del protagonismo del peatón y del ciclista en la calle, son la cantidad de actividades que se realizan en las plantas bajas, como garantía de vitalidad. Por ejemplo, acá esta imagen también la habíamos mostrado.
hace algunas clases atrás. Son dos imágenes muy parecidas, de dos ciudades españolas distintas, pero que son muy parecidas en cuanto a densidad de tejido, la estructura de la imagen, muy parecida. Pero en la imagen de la derecha vemos pocas actividades en las plantas bajas. Incluso podemos contar cómo cuentan las actividades por puertas. Acá tengo una actividad, tengo otra puerta, dos actividades, tengo una puerta más acá, hay tres actividades. Probablemente esta cuadra tenga un largo de casi 80 metros, no, 60, 70 metros. Tengo tres actividades, veo tres puertas, porque estas son ventanas. Tres actividades distintas. Acá, fíjense, una, dos, cada uno de estos edificios va a tener una puerta, por lo menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 actividades en 60 metros. Hay muchas más actividades en esas plantas bajas. Entonces lo que cuentan ellos es, independientemente si es una actividad comercial o es una actividad residencial, cuál es el mínimo de actividades que tiene que haber en las plantas bajas en un tramo de 100 metros de calles para alentar la vitalidad del espacio público. Lo que va construyendo este indicador es eso. Primero, dice, bueno, tengo una interacción muy alta entre el tejido, o tengo la posibilidad de tener una interacción muy alta entre el tejido residencial y el espacio público, cuando por lo menos el 75% del ancho de la calle está destinado al tránsito peatonal o al tránsito de ciclistas, y cuando además en las plantas bajas tengo más de 10 actividades por cada 100 metros lineales de calle. El indicador también dice que esa es una interacción muy alta. Tengo una interacción alta, no muy alta, alta, en un tramo de calle entre, la interacción, repito, entre tejido residencial y calle y espacio público, cuando en la sección de la calle menos del 75% está destinado al tránsito peatonal y al tránsito de ciclistas. Pero tengo más de 10 actividades por cada 100 metros de actividad. Por cada 100 metros de calle. Y tengo una interacción media, baja o nula cuando tengo tramos de calles de actividades en planta baja, independientemente del porcentaje destinado a peatón, cuando ya tengo menos de 10 actividades por cada 100 metros lineales, o sea, menos de 10 puertas, diría Yangel, porque Yangel lo cuenta así, dice menos de 10 puertas en una cuadra, sería básicamente las posibilidades de que haya interacciones entre el tejido residencial y el espacio público van a ser bajas. Por supuesto, repito, esto hay que evaluarlo en un contexto. Pero bueno, en las condiciones en las que estamos trabajando nosotros, con Internet, estos indicadores nos pueden dar una idea, una primera aproximación. Después, por supuesto, que estas cosas hay que verificarlas in situ. De esto estamos hablando acá. El nivel de interacción que se promueve entre el espacio privado y el espacio público. Y ya casi voy terminando, porque ya me pasé más de 15 minutos. Que no ocurra esto. Fíjense, cuando hablamos de actividades no estamos hablando de cocheras, que no ocurra esto, que hacen muchos constructores hoy en día, que llenan toda la fachada con entradas y salidas de autos. Bueno, ahí la interacción es nula, prácticamente entre el espacio privado, entre el tejido residencial y el espacio público. Sería totalmente distinto este entorno si acá hubiera una sola entrada a cocheras, y las cocheras estuviesen desarrolladas en el fondo de la casa, y todos estos frentes estuviesen con comercios. También cuando hablamos de superposición de actividades tenemos que tener en cuenta esto. Siempre alentamos para un hábitat saludable tejidos mixtos, donde haya mixtura de usos, pero a veces hay usos que son incompatibles, que son peligrosos, como cuando me encuentro con un estacionamiento, con una estación de servicio. Esto no es ideal en el medio de un tejido residencial porque tiene mucho peligro. Hay actividades que no es deseable que se mezclen. ¿Y cómo integro el hábitat con el entorno natural, con las características topográficas e hidrográficas? Estoy analizando un área que es inundable, que se inunda, donde en el proceso de urbanización no se tuvo en cuenta las características naturales del sitio. Esto hace al hábitat, al concepto de hábitat. Y esto, cómo se manejan los elementos naturales implantados por el hombre. En climas como el de nuestras ciudades, el arbolado es fundamental para garantizar un confort mínimo en el espacio público, sobre todo en los meses de verano y de primavera, y también en gran parte en meses de otoño, ¿no?
cuando uno vive en ciudades con nuestro clima, esto es fundamental, y hace también a la calidad del hábitat, el manejo de los componentes naturales o de los componentes naturales implantados, las sombras que se generan mediante edificación y mediante arbolado, me van a definir el confort también del hábitat. Por supuesto, y medir cuestiones generales como hablábamos antes, que el área que estemos analizando disponga de todos los servicios, que tenga agua, que tenga cloacas, que tenga desagües pluviales, que tenga gas, electricidad, ese tipo de cosas son fundamentales. En definitiva, de lo que estuvimos hablando, son de 3 conceptos que hay que tener en claro. Cuando hablamos de residencia, estamos hablando de una actividad, de una acción, la acción de residir. Yo puedo vivir en un edificio de residencia, pero también puedo vivir en una oficina. A lo mejor tengo una oficina donde trabajo y en el fondo tengo un sofá y vivo. Hay gente que lamentablemente reside en la calle, que no tiene vivienda. Hay gente que reside en una casa ilegal, porque vive en un asentamiento marginal ocupando tierra que no le pertenece porque no tiene forma de resolver este problema tan grave, que es tan importante, que es el de la vivienda. Entonces, cuando hablamos del concepto de residencia, estamos hablando de una variable funcional. Hay áreas residenciales y hay actividades residenciales en la ciudad, hay actividades comerciales, hay actividades industriales, etc. Cuando usamos el término vivienda, estamos hablando de la estructura del edificio en sí, que sirve para resolver la actividad residencial. Pueden ser viviendas unifamiliares, pueden ser viviendas colectivas, viviendas resueltas en edificios en altura, hay distintas tipologías. Estamos hablando de una variable cuantitativa. Y cuando hablamos de hábitat, que es lo que más nos importa, estamos hablando de la estructura del edificio en sí, que me sirve para residir, pero también de los servicios básicos con los que está provisto ese edificio, esa vivienda, y también de las condiciones del contexto en donde está implantada la vivienda. Las condiciones en tanto accesibilidad, conectividad, calidad del espacio público, integración y articulación entre lo público y lo privado, todo eso son variables cualitativas, que son las que evaluamos cuando hablamos de hábitat. Y son las variables sobre las cuales ustedes van a tener que trabajar en el PRAC.